Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Bueno, ya estamos con nuestro panel de este día jueves. Con nosotros Pauline Cantor. ¿Cómo estás, Pauline? No, Pauline todavía no está, perdón. Claudio Fuentes está ya conectado. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Viste que te nombré esopo chileno? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo lo nombraste? El esopo chileno. A ver, perdón, ¿qué es lo que es esto? Bueno, esopo es un antiguo griego que es probablemente uno de los más conocidos fabulistas del planeta, y tiene una serie de fábulas. Pero usé tu hilo, Claudio Fuentes, en Tolerancia Cero el domingo pasado. Lo leí entero como parte del minuto de confianza final, porque me pareció muy interesante y muy ilustrativo esa fábula que tú creaste entre el zorro, el conejo y la gallina, para hablar sobre la unidad y la desunión política. Pauline Cantor, a propósito, ¿cómo estás tú? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Hola, Fernando. Hola, Claudio. Oye, yo ya me quedé metida. ¿Cómo era? El zorro, el conejo y la gallina. Sí, hizo una fábula, una pequeña fábula, Claudio, en Twitter, en un hilo, básicamente sobre... y tú la puedes contar mejor que yo, pues, Claudio, porque me parece muy interesante, básicamente sobre de cómo las divisiones entre determinados grupos favorecen a terceros. En este caso, las divisiones entre el conejo y la gallina hacían, como dijo finalmente en la fábula Claudio, dudar al zorro si es que se comía primero a la gallina o se comía primero al conejo. Sí, no, básicamente respecto de esto que está pasando con las distintas izquierdas, yo creo es bien sintomático de un proceso que acá hemos analizado, y claro, yo lo puse en una fábula en términos de los problemas de acción colectiva que genera, es decir, si a ambos grupos, gallinas y conejos, les interesa protegerse del zorro, al final la naturaleza de los proyectos distintos y de las visiones distintas que tienen tanto conejos como gallinas hacen imposible el coordinarse, el ponerse de acuerdo para enfrentar en este caso la amenaza del zorro, que en este caso sería la derecha. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Hay un proceso que yo creo que tiene que ver, si bien es estratégico, esto de ponerse de acuerdo con las listas, en el fondo detrás también hay proyectos, hay proyectos ideológicos detrás, pero también hay elementos que tienen que ver con la confianza, con el desarrollo de procesos de confianza básica entre los actores que yo creo que no existe, es decir, grupos de la sociedad o de la élite política en este caso que realmente no creen que es viable o poder sentarse a conversar con un otro, y eso hace que se produzcan este tipo de fracturas que es imposible de resolver. Y sí. Claudio, ¿sabes Oli. que ahí agregar yo creo, un elemento más también, que yo creo que es lo que significa la búsqueda de poder, en el fondo de cómo tú ves los grupos que al final se van adecuando para poder ver cómo llegan de alguna otra forma a ostentar el poder. Entonces tú ves que esta cosa que antes que yo creo que se movían, siempre ha estado ahí. Yo creo que eso es algo que ha estado siempre
presente en cualquier movimiento político, partido que tú ves que de alguna forma se van adecuando, pero al mismo tiempo, y esto es lo curioso, que yo creo que es una cosa de repente como de esquizofrenia, uno podría decir que existe en la política, que también hay un cierto individualismo hoy día que es mucho más extremo, que es el no ceder, yo no cambio mi identidad, yo no transo. Esta cosa yo creo que viene hoy día con la gente más joven, que están en una postura y tú ves que no logran moverlos mucho hacia digamos un poquito hacia un cambio en su mirada. Entonces encuentro que es como bien loco si uno lo mira en términos de que te adecuas y cambias, como cierto, tal vez como un camaleón para buscar el poder, pero al mismo tiempo estás en un individualismo muy extremo de no querer ceder en nada tu identidad con la cual tú te definiste. No sé cómo lo ven ahí ustedes, eso metido en esto. Bueno, estamos viendo cosas que han pasado antes también. No es una cosa tampoco, si tú quieres, estoy hablando en términos de las situaciones políticas que hace mención Paulín. Tú has tenido fracturas en partidos, pero en prácticamente todos y a lo largo de la historia has tenido escisiones muy duras. Yo me acuerdo todavía de esa frase brutal de Radomiro Tomic cuando los jóvenes de la democracia cristiana abandonaban esa asamblea donde se retiraron para formar la izquierda cristiana, hijos de Satanás que así acuchillan a Dios. Esa fue la frase. Y claro, eran cosas muy fuertes. El Partido Comunista ha tenido montones de figuras que se van, que renuncian al partido, son expulsados. El Partido Conservador dio simultáneamente vida a partidos como el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Has tenido un montón de cosas, pero yo creo que quizás hoy día está muy, muy, muy sensible el tema porque lo que le está pasando, por ejemplo, al Frente Amplio es parte de un proceso que, repito, han tenido muchos partidos, pero proviene de un grupo de personas que tenía un discurso extraordinariamente moralizante respecto de todo el resto de la actividad política y, bueno, le está pasando la cuenta también a ellos ahora. Sí, mira, lo que tú planteas, Fernando, yo creo que es interesante. En general, en el caso de Chile, por la dominio, la relevancia que han tenido los partidos como intermediadores entre el Estado y la sociedad durante todo el siglo XX y hasta ahora, hace que la renovación, la transformación de la dinámica política sea a partir de la decisión de partidos desde las élites. Es decir, son las propias élites las que han ido renovando el ciclo político, y esto en derecha y en izquierda, o en el centro también. Son facciones que surgen de los propios partidos históricos los que se van creando. De hecho, Evópolis es el resultado de lo mismo, y así con una serie de partidos que son las élites las que van reproduciendo estas fragmentaciones y van renovando la acción política, cosa que no es normal. O sea, en muchos países de América Latina, por ejemplo, movimientos sociales no emergen desde la élite, emergen desde los territorios. En Chile eso todavía no se ha dado en términos de una expresión política. Hay movimientos sociales, hay actores sociales, pero no se transforman en centros de poder que acumulan poder, lo organizan políticamente y después compiten por espacios de poder. Eso no se ha visto en Chile. Entonces eso, por una parte, yo creo que es lo normal que ha pasado, y es normal en ese sentido. Ahora, lo que sí a mí me problema es convertirlo esto en una lucha generacional, que es el argumento que Paulín estaba planteando, pero lo estaba describiendo. Hay algo de eso generacional
pero no estoy seguro que sea solamente eso o exclusivamente eso la fuerza que lleva a estas lógicas de divisiones, etcétera, porque no necesariamente todos son representantes de la generación. La Pamela Giles claramente no es de la generación joven, No. y sin embargo está en este juego también de fraccionamiento, y hay otros actores de otras generaciones que también juegan ese papel, Hirsch y otros. Entonces, no sé si es exclusivo de una lógica generacional, pero sí comparto contigo el tema del individualismo. O sea, ese es quizá uno de los efectos más fuertes del actual ciclo político, es el peso que tiene el rol de los individuos en relación a los proyectos políticos, ideológicos, colectivos. Yo creo que claramente acá domina en el caso de Chile la figura, el personalismo en la política, y eso puede ser muy preocupante para lo que viene, sobre todo en la perspectiva de que eso puede devenir en populismo. Estamos a un paso de ese ciclo, básicamente. Sí, tomando lo tuyo, Claudio y Fernando, incluso otra división más, ¿cierto? Vemos que se está Pablo Vidal y la Natalia Castillo ahora acercándose ahí al Partido Liberal, formando otro movimiento. No sabemos qué va a pasar el día de mañana con independientes no neutrales, que ahí podría ser una fuerza a lo mejor que no nace necesariamente de una élite, sino que es un conjunto, ¿cierto?, que se une con un propósito. Pero yo creo que acá también lo que es interesante es que hoy día, dado que tú no dependes de un otro para comunicar, ¿cierto?, sino que en esta sociedad de la información, donde todos tienen voz y opinión, el rol de la representación tiende a ser distinto, o cómo va a cambiar en el futuro. Y yo creo que en eso también estamos en un proceso de cambio probablemente bien importante, que no sé si nosotros lo vamos a alcanzar a ver, porque todas estas cosas toman muchos años y mucho tiempo. ¿Cómo se va a ejercer el derecho a la representación, producto de hoy día, de cómo se generan las comunicaciones, de cómo tú puedes, armar un movimiento en forma bastante rápida, y yo creo que eso va a ir cambiando la configuración de las propias democracias, de cómo se tienen que implementar. Yo creo que en eso también estamos en un proceso, bastante profundo, uno podría decir hasta como revolucionario. Piensa tú que hoy día también tú eliges lo que quieres escuchar, cuándo, cómo, a quién sigues. Entonces ya no es esa comunicación dirigida que tenían antes los partidos en términos de vincular, de cautivar, de generar las confianzas. Entonces creo que es un sistema que se está volviendo bien complejo en el mundo, no solo acá. Sí, en todo caso, lo que ocurre probablemente aquí se exacerba un poco más porque toda esta situación que está viviendo un gobierno que tiene una bajísima aprobación, con una oposición extraordinariamente fragmentada en medio de un proceso de pandemia y a puertas de redactar una nueva constitución, o sea, que es un cóctel, pero que probablemente no se esperaba que tuviera todos los ingredientes así de determinantes, porque se te cae una cosa y te funciona todo de otra manera. Es verdad. Ahora lo que no hemos comentado, y yo creo que es bien relevante la noticia y la cadena que dio ayer el presidente, ¿cierto?, con respecto a la vacuna y cómo se va a iniciar el proceso y quiénes van a ser los primeros. Y yo creo que eso ahí hay un tema de gestión que es muy buena. Y yo creo que en ese sentido también es importante empezar a valorar las cosas que hemos hecho bien, que el gobierno ha hecho bien. Yo creo que en ese sentido el tema de que Chile va a poder ser uno de los primeros países en la región y la forma en que se gestionó, porque ahora parece uno cuando ve el resultado y dice,
van a llegar las vacunas, como que fuera algo obvio. Y la verdad es que detrás de eso hay todo un trabajo de gestión, de cómo cerraste con los laboratorios, ¿cierto? De cómo vas, de los recursos que tienes que poner, en el fondo de cómo tienes que tú poder ser un actor relevante para que estés ahí en la lista y estar dentro de la lista de los primeros. Entonces, yo creo que en eso hay una gestión del gobierno que ha sido realmente, que yo creo que es importante destacarla. Y que nos debería empezar a cambiar también cómo vamos a vivir la pandemia el próximo año. Sí. Sí, en materia de ese tipo de cosas, Polín, yo estoy de acuerdo contigo, y la ex subsecretaria de Salud que acabo de entrevistar justo antes, Janet Vega, valoró lo dicho por el presidente, pero también puso un asterisco pequeñito en decir de que las gestiones para este tipo de cosas tienen que materializarse, no solamente tienen que discursiarse, y por lo tanto muchas cosas pueden pasar. Tú has visto lo que está ocurriendo en Argentina, donde hay una disputa ahora muy fuerte con Pfizer después de que tenían un acuerdo y que eventualmente otros países pueden hacer, lo dijo ayer un presentador de la cadena Fox en Estados Unidos, que no se hicieran muchas ilusiones en muchos países de que las vacunas creadas en Estados Unidos iban a llegar tan rápido, porque primero iban a inocular a todos los ciudadanos estadounidenses y después venía el resto del mundo. Así que los anuncios yo encuentro fantástico, la gestión y todo lo demás, pero otra cosa es verlo materializado. Está bien, pero ya está, pero yo creo que al tiro, Claudio, pero yo creo que ya es un hecho, y por lo menos ya van a llegar las primeras vacunas, que yo creo que además van a poder vacunar a aquellos hoy día que están mucho más expuestos, ¿cierto? Los trabajadores de la salud que están en las UCI, los que tienen enfermedades crónicas, adultos mayores en centros de estadía largas, y por lo tanto yo creo que eso demuestra que acá hay un hecho concreto y estamos partiendo. Yo creo que va a ser largo, ¿eh? Acá no es que todos los chilenos se van a poder vacunar rápido y de acá a junio, julio vamos a estar todos vacunados, pero por lo menos la población de riesgo ya la va sacando. Entonces yo creo que eso al final son buenas noticias para Chile, para el mundo, y vemos que el siglo XXI sí permitió buscar soluciones que antes habríamos tardado a lo mejor una década en tener la lista. A mí si bien yo creo que es importante y es relevante el tener un plan para la vacunación, y que parece ser que por lo menos por la información que hoy día se tiene es así. A mí lo que me preocupan son dos dimensiones. Uno, la generación de expectativas, es decir, yo siento que es un gobierno que está tan en el suelo en términos de aprobación, etcétera, que se aferra a esta política pública, en este caso la vacunación, que es coyuntural, etcétera, para intentar demostrar ciertos logros. Y mi preocupación es que aumenten las expectativas ciudadanas respecto de que, porque yo creo que acá hay un esfuerzo comunicacional de decir, ya, tenemos vacuna, y la gente se relaja. Y el problema es que estamos en un momento para no relajarse, estamos en un momento en donde hay una tendencia hacia el aumento de los contagios. Como ustedes decían, esto no se va a implementar de aquí a marzo, esto se va a demorar todo el próximo año, ya el Colegio Médico está planteando eso y otros actores, en donde va a ser un ciclo largo, no es un ciclo corto de vacunación, pero generar esta expectativa de que tenemos vacuna hace que la gente se relaje. Estos meses son críticos, sobre todo los 2 meses que vienen, porque está aumentando la cantidad de contagios, y podríamos tener un enero, febrero e incluso un ciclo de marzo en adelante con colegios igual de clausurados y la misma lógica que vivimos este año. Por lo tanto, a mí me preocupa esta idea de generar expectativas de cortísimo plazo, cuando en realidad el ciclo es de 1 año. Por lo tanto, hay que ser muy moderados en el tipo de anuncios que se hacen.
Pero yo creo ahí, Claudio, yo creo que más que nada sí está bien. La gente igual, obviamente que la alivia al pensar que hay una vacuna, pero al mismo tiempo yo creo que esto de que la región metropolitana haya entrado a fase 2, hacia transición, yo creo que fue un llamado de atención bastante grande a todos, porque en el fondo significó volver a perder libertad. Si tú piensas lo que hemos vivido en esta pandemia, cuando uno valora, y lo que más valora el ser humano es su libertad para tomar ciertas decisiones, para poder moverte, para poder hacer tu vida, y la pandemia ha significado restringir el valor más básico del ser humano, que es la libertad, y volver de nuevo a perder eso. Yo creo que es un buen llamado de atención respecto del comportamiento social que se estaba teniendo, porque yo creo que eso era lo que estaba pasando. En el fondo la gente volvió a juntar, entonces yo creo que ahí se van compensando las cosas en términos de que se genera ciertas expectativas, pero por otro lado te ponen una medida justo antes de las fiestas y todo, que te vuelve a meter hacia adentro, porque uno dice, esto hay que tomárselo en serio. Sí, no, perfecto, pero eso se contradice con algunas políticas también de fomento al turismo y ese tipo de cosas que pueden parecer contradictorias. Entonces, por eso yo creo que hay que ser muy cauteloso respecto del ciclo que estamos viviendo respecto de los contagios. Ahora, yo creo que ese es un equilibrio que es súper frágil y que es de las cosas más complejas, que es cómo tú mantienes, ¿cierto?, por un lado, el tema sanitario lo más controlado posible, ¿cierto? Y por otro lado, la economía que se empiece a mover. En el fondo, tú tienes que ir buscando alguna forma en que el país se pueda volver a parar, que el restaurante pueda tomar las medidas, que la gente, que el comercio, tú ves hoy día lo que ha pasado con el comercio online y todos los marketplaces, que han crecido en forma enorme, lo que ha sido muy positivo en términos de ir sosteniendo la economía y el trabajo de las personas. Pero yo creo que eso es de las cosas más complejas en el manejo de los países, y lo que sucede acá en Chile también, que es curioso, porque tú cuando lees también cómo nos evalúan afuera, ¿cierto?, en distintos reportajes, distintos medios, distintos analistas, Chile sale muy bien evaluado con la forma en que hemos llevado adelante y con dentro de lo posible lo que se ha podido hacer. Y acá adentro es solo crítica, entonces ahí es donde uno ve que la crisis política pero también es uno de los países que más contagios tiene, o sea, tampoco... Sí, no. Pero mira, al final hay cosas ¿sabe cuál es el problema? que, ¿Sabe cuál es el problema que pasa, Paulín y Claudio, cuando estamos en situaciones así como de discusión bien polarizada en materia política? Es que al final, como lo decía de alguna manera un político estadounidense, al final uno empieza a utilizar solamente los datos que convienen, digamos. Y tú empiezas por lado y lado a transmitir y a dar cuenta de la encuesta esa que justo te dio para arriba, y se te olvidan las encuestas malas, y me mencionas que estás en el primer lugar del PNUD en materia de desarrollo humano, sin anotar que en la misma encuesta del PNUD te habla de también uno de los países más desiguales. Yo creo que estamos los hechos pasan a ser personales y dejan de ser comunes, y eso no ayuda mucho a la comunicación, para serte franco. Sí, tiene efectivamente, cada uno a veces analiza los datos de acuerdo a su propia conveniencia, pero yo creo que al final también hay hechos que son concretos, que uno los ve. El caso, por ejemplo, de las camas, digamos, UCI, uno ve cosas súper concretas. El 2019 teníamos 640 camas UCI, hoy día tenemos casi 2.000.
camas UCI, en el fondo hay medidas que se tomaron que fueron relevantes, que uno siente que dado que están, es como, en el fondo, bueno, ya era lógico que estuvieran, ¿cierto? Pero cuando no están, viene toda la crítica. Entonces siento que acá estamos acostumbrándonos a que o el vaso está vacío y todas las críticas, pero cuando el vaso está lleno y algo se hace bien, no se comenta, pasa desapercibido, cuando a lo mejor son cosas, o más que a lo mejor, son cosas que son muy relevantes. Y creo que eso es algo que ha estado calando, digamos, en todos lados en la política, y es lo que yo creo que va a ser también que el desafío de redactar la Constitución va a ser enorme, porque acá de verdad vas a tener que dejar de lado esas posturas, ¿cierto?, más extremas, para poder llegar a ciertos principios y acuerdos que nos permitan el día de mañana poder tener estabilidad, ¿cierto?, ser un país con mayor igualdad, y un país que la política sea sana. ¿Sí? Yo creo que hoy día uno de nuestros mayores problemas es que tenemos una política que está así en decadencia total, y eso es malo. Bueno, afortunadamente existe un procedimiento que eventualmente te la puede revitalizar si se hace bien, que es el proceso constitucional y que te quede eventualmente una carta común. Claudio, para terminar, tú. No, o sea, si bien yo creo que hay una erosión del modo en que nos estamos relacionando y debatiendo, etcétera, yo creo que eso tiene razón, Paulín. Creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer en todos los ámbitos académicos, etcétera, medios de comunicación, es cómo aprender a dialogar y a vivir con diferencias y a llegar a acuerdos en esas diferencias. Creo que ese es el gran esfuerzo que va a implicar este proceso constituyente, y es cómo se colocan ahí en tensión muchas discusiones muy relevantes, y ojalá que aprendamos a dialogar y a convivir con diferencias, que es lo que cuesta mucho en Chile. Bueno, les quiero agradecer a Claudio Fuentes y Paulín Cantor. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Chao. El próximo jueves va a ser Navidad. Ah, de veras. Tienes razón. Así que vamos a estar ahí a puertas del viejo Pascuero. Cuídense. Ya, muchas gracias. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.